Muy bien, seguimos contando una historia por Canal 7 Colón. En este caso, Miguel García se va a ocupar de lo que fue su trabajo, su labor parlamentaria, el último año de trabajo en la legislatura provincial que compartimos en esta historia por Canal 7. Bueno, Miguel, sigue la historia, sigue tu labor en la legislatura provincial y bueno, hay un otro hecho interesante que merece ser comentado y contado también. Sí, en la parte final, la verdad es que yo tuve muchísimo trabajo, posiblemente porque entre nosotros existía mucha confianza entre el presidente, el viceprimero, que era un hombre de Cafiero, Daniel Castruccio. Entonces me delegaron en mí, por ejemplo, ser el organizador y el conductor de las cuartas jornadas parlamentarias sobre tráfico y consumo de drogas prohibidas. Estos se venían haciendo una serie de reuniones en distintas partes del país y bueno, en esta oportunidad, las cuartas jornadas le tocaba a la provincia de Buenos Aires ser la anfitriona. Ahí participaban legisladores de la provincia de Mendoza, de Córdoba, de San Juan, creo, si mal no recuerdo, concejales de la capital federal. En esa época en la capital no había ni diputados ni senadores, eran concejales. Legisladores de Santa Fe, y como el tema había despertado muchísimo interés, hubo otras delegaciones de otros lugares del país que solicitaron les permitiéramos participar. Y se lo permitimos, es decir, el número nos daba como para poder ampliar un poco más el espectro de participación. Bueno, me toca, ni bien me entregan a mí la responsabilidad, yo me reúno con Bartoncello, que fue el subsecretario de Seguridad del gobernador Armendáriz. Él por un lado, y Alcira Orsini, que era una mujer que venía de Capital Federal a trabajar a la Cámara, me parece que era socióloga. Con ella tuve muy buenas charlas muy profundas. Y bueno, con ellos dos más o menos fuimos organizando y estructurando de qué manera nos íbamos a manejar para la organización de este evento, que para nosotros era de suma importancia que saliera bien. Entonces, ya el presidente me había dicho, trabajá tranquilo, tenemos presupuesto suficiente, andate a la Secretaría de Prensa de la Gobernación, y ahí te van a filmar un corto o un cuestionario para difundir por 20 radios de la provincia de Buenos Aires, entre ellas algunas de la capital, como Radio Rivadavia, por ejemplo. Radio El Mundo quisieron hacerme una nota personal, ellos fuera del esquema ya trazado. No. Y además también me filmaban para el Canal 13 en el programa Realidad 89 de Pérez Loazó. Cuando yo llego a la sala de prensa, me presento y me dice, enseguida lo atienden, diputado. Bueno, aparece enseguida nomás el secretario de prensa de la Gobernación. Yo no me acuerdo el apellido, pero sí el sobrenombre, le decían el Vasco. El Vasco. Entonces, este hombre se presenta y me pregunta, ¿de dónde es usted, diputado? Le dije que era de Colón. Y fue automático. Cuando yo le dije que era de Colón, yo noté que la cara se le cambió. No sé, yo era la primera vez que lo trataba, pero igual me di cuenta que su fisonomía no fue la misma. Entonces le digo, yo sé por qué usted está sorprendido de que yo sea de Colón. Y ahí se sorprendió más todavía. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque estoy seguro que usted lo ha conocido a Horacio Bertolé. Tal cual, me dice. Bueno, mire, le digo, usted por supuesto que no nos conocemos y no sabe, le digo, mi familia son muy amigos en Colón de la familia Cardosi. La mamá de Horacio Bertolé era Alicia Cardosi, uno de los directores del diario La Voz de Colón de mi pueblo, le digo. Y en cuanto a Horacio, yo lo conocí de chico, él tendría algunos años más que yo, le digo, pero yo iba al secundario y él era abanderado, era un muchacho muy aplicado, muy bien formado, además tenía un carácter extraordinario. Claro, a medida que yo le iba diciendo todas estas cosas, él se sonríe y me dice, usted lo ha descrito de la mejor manera que se lo podía describir. Lo que usted no sabe, dice, es que yo a Horacio pasó a formar parte de mi vida. Dice, yo lo invitaba a almorzar o a cenar los fines de semana con la señora, con mi familia.
Yo fui el que lo promoví porque él aparentemente creo que se había recibido de periodista con medalla de oro, es decir, el mejor promedio de la promoción. Entonces yo lo llevé al Canal 2 y prontamente se convirtió en jefe de prensa del Canal 2. Un muchacho muy inteligente, muy bien formado. Sí, sí. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. La señora de él creo que era oriunda de Tucumán y cómo pasaban estas cosas en la dictadura, ¿no es cierto? Hicieron correr o les llegó una información a los servicios de seguridad de la dictadura de que la mujer posiblemente podía tener alguna vinculación con la guerrilla en Tucumán. Y una noche lo fueron a buscar, se lo llevaron las dos, quedó el chico ahí y le golpearon la ventana, una puerta, una vecina, y le dijeron: háganse cargo de este chico porque estos dos no vuelven más. Lamentablemente, bueno, relato muy triste que yo lo conocía, pero este hombre fue muy puntual en todo el relato que me hizo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que bueno, con él, pasado este momento triste, si se quiere, después que me hace la nota, me ocurrió una cosa extraña y risueña a la vez. Yo en ese momento tenía albañiles trabajando en mi casa y estaban colocándome en la Mi Plaza arriba y escuchando la radio. Estaban escuchando Radio Rivadavia y de repente aparecí yo hablando por Radio Rivadavia. El fin de semana, era Luis y Omar Jiménez. El fin de semana yo siempre les arreglaba todo el trabajo de la semana y me dice, pero casi nos caemos del techo el otro día, Miguel. Dice, ¿por qué, Luis? Le digo. Dice, porque saliste hablando, dice, en Radio Rivadavia, que estábamos escuchando en el techo con mi hermano. Y bueno, le digo, se acordaron de mí, le decía yo en broma. Y bueno, después cuando nosotros le dimos una participación muy, pero muy importante al gobierno de Cafiero, es decir, a la parte ejecutivista, para que participaran en el evento y cada uno expusiera de lo que era su especialidad. Así que el gobierno de la provincia aportó a un comisario mayor del área de toxicología, al ministro de Salud, que creo que se llamaba Abel José, si mal no recuerdo, además se abrió la participación a gente que no era del ámbito legislativo. Bueno, estos de hecho que no eran del ámbito legislativo, eran del Ejecutivo de la provincia. Claro, claro. Pero también, por ejemplo, invitamos al juez Petigiani, juez federal de Mar del Plata, que había intervenido en caso Ciudad Puerto, típica ciudad donde ingresa droga. Y al pastor Novelli, que tenía una fundación de recuperación del adicto. Todos ellos participaron. Bueno, al mediodía hubo un break donde les ofrecimos un almuerzo a todas las delegaciones que nos visitaban y a mí me toca compartir la mesa con el juez Petigiani de Mar del Plata. Tuvimos una charla muy cordial, muy interesante, porque yo obviamente era legislador, pero no era mi especialidad estar conociendo estos temas puntuales de tráfico y consumo de drogas, que por otra parte en aquellos tiempos, año 89, todavía no tenía la magnitud que ha logrado en nuestros días, ¿no es cierto? Pero Petigiani me decía que en el desarrollo él fue uno de los expositores también, en el desarrollo del evento, él me decía, mire, dice, aquí se han tratado temas que no se habían tratado hasta ahora nunca. Así que dice, si usted es tan amable, yo necesitaría que me haga llegar las conclusiones después a Mar del Plata. Le digo, no se haga problema, doctor. Le digo, acá la imprenta de la Cámara va a compaginar todas las exposiciones y las va a sintetizar en un libro. Yo lamentablemente, no sé si no me queda ninguno o los he perdido, pero me hubiese gustado mostrarlo acá. Pero bueno, le dije, quédese tranquilo porque nosotros después teníamos obviamente el listado de todos los participantes, las direcciones, para después a posteriori, cuando eso fueran impresos, se lo íbamos a hacer llegar. Así que después, bueno, continuó a la tarde el desarrollo del evento y al final terminó muy bien, afortunadamente salió muy bien, la cámara quedó, digamos, bien conceptuada por el desarrollo del evento, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ya llegando al último semestre del año 89, que era cuando terminaba mi mandato, se produce un hecho no esperado.
La situación, a raíz de que la economía andaba muy mal, es decir, lamentablemente la parte final del gobierno de Alfonsín fue muy duramente golpeada por la hiperinflación, había un clima social creado bastante complicado, bastante delicado en la calle. Y Alfonsín, como yo te dije al principio, Cristian, en una de las primeras charlas, los dos pilares de la propuesta de Alfonsín eran el tema de los derechos humanos y el tema de la estabilidad institucional. Y si por algo podía llegar a perder el sueño Alfonsín, era el temor cierto de que lo pudieran pretender derrocar. Es decir, además el gobierno había recibido una información concreta y puntual de que los cara pintadas, el menemismo y gente de la UCD estaban agitando las aguas como para que la cosa se complicara día a día y se agravara día a día. Aparte, a ese nivel se maneja información realmente confiable, digamos. Totalmente. No es que son versiones. Totalmente. Es más, mira, yo, así como te relaté lo que te dije del episodio ese que me pasó con el evento armado por la Cancillería, cuando lo saqué al diputado menemista del tema político y lo llevé al aspecto humano, en este aspecto de agitar las aguas y de toda esta información que nosotros estamos recibiendo, yo un día llamo a una prima hermana mía de Rosario para preguntarle, porque Rosario era uno de los lugares en el país donde había más problemas, claro. Se había complicado muchísimo. Entonces le digo, mira Marta, quisiera saber si vos tenés conocimiento de lo que está pasando ahí en Rosario, y si tenés alguna información. Tengo que aclararte que mi prima no era radical. Claro. Yo la llamaba como prima y no porque por otra parte no sirve cuando muchas veces uno necesita una información veraz. Cuanto más lejos esté de tu ideología política, mejor. Claro. Entonces me dice, mira Miguelito, dice, esto está recontraarmado. Nosotros, dice, acá estamos viviendo con mi mamá en un segundo piso y vemos justo, tenemos enfrente un autoservicio, uno de los autoservicios saqueados. Dice, la gente humilde se va con las bolsas, con algunas bolsas de fideo, esas cosas lo vemos porque lo tenemos muy cerca, estaban a menos de media cuadra, creo ellos. Y dice, y después están los otros, los de los zapatos bien lustrados, bien vestidos, que han dejado autos bastante lujosos ahí cerquita, y esos se van con los televisores y las cosas. Dice, esto está recontraarmado, me decía ella. Y en el Gran Buenos Aires, una de las metodologías que tenían para encrespar el ánimo de la gente, que ya venía golpeada de por sí, ya te digo, porque Alfonsín no pudo resolver el tema económico y el tema de la hiperinflación, ¿qué hacían? Iban a una esquina determinada de una de las ciudades o de los barrios más poblados del conurbano y volanteaban, diciendo en pequeños volantitos que el Ministerio de Acción Social de la Nación convocaba a los vecinos para el día tal, a tal hora, porque va a entregar 20.000 cajas pan. Y eran mentiras. Yeah. Entonces calculaba la gente hambriada y todo. Cuando llegaba el día y la hora indicado, ese lugar explotaba de gente. Yeah. Y el camión no venía y no vino. Yeah. Porque no era esto, es realmente una de las estrategias que ellos aplicaban era esta. Yeah. Y después había otras expresiones, como por ejemplo creo que fue Guido Di Tella, que dijo que el dólar tendría que estar recontra alto, propias expresiones de él, y al otro día se produjo un desbarajuste en el tema cambiario, es decir, estaba la situación muy difícil, muy complicada. Entonces Alfonsín adopta la medida de adelantar la entrega del poder. Se hace cargo Menem, creo que fue en junio o julio del 89, y nosotros, que teníamos el manejo de la Cámara de Diputados, la gobernábamos nosotros, porque teníamos mayoría propia, nosotros terminamos con nuestro mandato hasta el 10 de diciembre. Quiere decir que hubo un interregno ahí de alrededor de 5 o 6 meses, en los cuales ya, generalmente, ¿qué pasa? Cuando un gobierno recién se hace cargo de su gestión, aprovecha los primeros días para
encarar las decisiones más complicadas, más difíciles, más que pueden tener problemas, porque arrancan con toda la fuerza, con todo el poder y con todo, obviamente, el apoyo de la oposición, para hacer la situación gobernable. Entonces, Menem metió 2 proyectos de ley. Uno era de reforma del Estado, la otra no me puedo acordar del título. Y los diputados nacionales de nuestro partido le dieron quórum para que pudieran sesionar, pero no le aprobaron las leyes, es decir, que ellos la terminan aprobando por mayoría. Una vez aprobadas y promulgadas por el Ejecutivo, fueron bajadas esas leyes a todas las provincias del país, obviamente la nuestra también. Y Cafiero, que, bueno, él era un hombre de una capacidad muy importante, un gran demócrata, no había quedado muy bien después de la derrota con Menem. La relación con Menem, creo que de él, a partir de la derrota y de otras cosas que fueron ocurriendo, cuando Bunge y Born le mete el plan económico y encima de meterle el plan económico le pone 2 empleados de la empresa, Roy Rapanelli, ministro de Economía, eso Cafiero nunca lo digirió. Entonces, ¿qué hacía? Él nos convocaba como autoridades de Cámara, yo en representación de la Cámara iba yo a esas reuniones, y eran reuniones de trabajo que empezaban 9, 10 de la mañana, teníamos un par de horas de trabajo, y ahí estaban Remes Lenikov en Economía, estaba Alieto Guadañi, de los que más me acuerdo. Y un tiempo después, porque tuvimos varias reuniones, apareció en escena Tati Bernet, que había sido gobernador de Santa Fe. Lo termina incorporando Cafiero a su gabinete de ministros. Un hombre altamente capaz, un cuadro político de primerísimo nivel, Bernet. Pero ¿qué pasaba? Después que terminaban las reuniones, Cafiero siempre nos terminaba invitando a comer un asadito en el quincho de la gobernación. Que yo ya lo conocía porque yo había ido invitado por gente del gobierno de Armendáriz. Claro. A mí me invitaron, no muchas veces, pero algunas veces me supieron invitar, yo las conocía. Y bueno, la cuestión es que ahí se ponían, las conversaciones eran muy agradables, muy lindas, porque Cafiero era un extraordinario anfitrión y le encantaba hablar de política, totalmente distendido. A nosotros nos sentaban siempre, cuando armaban la mesa, al gobernador, y a mí me sentaban siempre a la izquierda del gobernador. Y en una de estas reuniones, Cafiero se confiesa y dice: yo les tengo que confesionar a ustedes, confiar a ustedes, los correligionarios, nos decía Cafiero, que conozco poco de la vida de Leandro Alem. Y estoy empezando a a buscar material para conocer más de la figura de Leandro Alem. Entonces, cuando él termina de decir eso, yo le digo: usted sabe, gobernador, que yo me hice radicar por Leandro Alem. Ah, sí, me dice. Sí, le digo, yo era muy jovencito y cayó en mis manos un libro, le digo, que historiaba de la vida de Leandro Alem. Y la verdad es que me sorprendió. Era un romántico de la política, un gran orador, dicen que era Alem, un hombre muy sensible y de una mirada muy profunda, muy larga en lo político. Es decir, usted se va a encontrar con una figura extraordinaria, le digo, de la política. Mire, le digo, a mí me sorprendió tanto y me convenció tanto lo que leí, le digo, que mi papá es radical, le digo. Entonces le dije: mirá, le digo, si el radicalismo es como Leandro Alem, como piensa Leandro Alem, yo soy radical. El problema es que mi papá me dijo: bueno, dice, en el radicalismo hay de todo, dice. Claro, claro. Además, desgraciadamente, bueno, Leandro Alem se quitó la vida pegándose un tiro en un carruaje que lo llevaba al Club Social. Y se dice, eso también se lo relaté a Cafiero, le digo: mire, él era de un alma muy sensible, y se dice que él quedó así afectado porque por lo vivido a los 10 años de edad. Leandro Alem estaba mezclado entre la multitud que veía cómo en un carro llevaban para fusilar al coronel Cuitiño, otrora hombre fuerte de Rosas, y al padre de Leandro Alem. Y él tenía 10 años de edad, era un chiquito, y vio todo eso, e imagínese, quedó afectado de por vida.
Así que bueno, Cafiero me escuchaba con suma atención. La verdad que fueron momentos muy agradables. Después él charlaba de cuestiones que tenían que ver con sus compañeros y todo esto, ¿no? Además yo, si bien uno tenía diferencias con la gestión de Cafiero como gobernador, pero lo que nosotros siempre le reconocimos, y yo le estaré agradecido hasta el último día de mi vida, es el gesto noble que tuvo Cafiero con Alfonsín cuando los Carapintadas se amotinaron en Campo de Mayo. Claro. Que ese tema ya lo hemos charlado, Claro, ¿cierto? claro. Sí. Así que bueno, y así fuimos llegando ya al... y bueno, y ahí lo que me faltó, que siempre me arrepiento, ¿sabés qué? Yo después te voy a hacer una pregunta, Sí. ya te voy avisando. Sí, cómo no. Me faltó coraje, sinceramente, porque estuve a punto de decirle lo que decía, que en un cuadro anterior yo hablé y me había olvidado de quién era el que había hecho esto de Alem. Alem era un hombre que despertaba una gran admiración de la masa, de la plebe, de la gente humilde, de gente desposeída, como decía él. Y el payador que decía, yo soy hombre de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Era Gabino Ezeiza, un gran payador. Se dice que en su momento era el payador más famoso de Buenos Aires y de Montevideo también. Ahí me faltó coraje, eso no se lo pude decir a Cafiero. Claro. ¿Podría ser posible esto hoy? ¿Se entiende la pregunta? De un partido y del otro. Por ahí no está tan marcado hoy, o hay otra diferencia política, ideológica. No está más el peronismo y el radicalismo. Pero digamos, entre unos y otros. ¿Cree que podría ser posible? Casi una utopía la pregunta, ¿no? En este momento de la historia política. Yo entiendo perfectamente bien lo que vos decís. Hay que buscar la posibilidad. Hay que buscarla porque yo siempre digo, Cristian, que uno puede ser muy fogoso en defender sus ideas, muy apasionado en defender su forma de pensar en política, pero siempre tiene que pensar que las cosas nunca hay que esperar que la sangre, como se dice, llegue al río. Es decir, siempre hay que pensar en el bien común. Y también hay que saber comprender, y esto parte de una cultura democrática, que el que piensa distinto a vos, algo de razón siempre tiene. A mí me preocupa cuando la gente se fanatiza con una ideología, sea de izquierda, de derecha, sea de donde sea. Los fanatismos en ningún orden de la vida, ni en religión, ni en deporte, ni en política, son buenos, Cristian. Si nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con el que piensa diferente a nosotros. Son momentos estos que yo entiendo perfectamente tu pregunta. Hoy parecería que no fuera moneda común y corriente esto de tener esta forma de comunicarnos que teníamos en ese tiempo. Es más, en una oportunidad yo relaté algo que voy a comentar acá, a un concejal que trabajaba acá en el Banco Provincia. Yo le relataba, era el concejal de acá de General Arenales, de uno de estos pueblos de por acá cerca, Ascensión o Arenales. Y yo no sé cómo él se enteró que yo había tenido una vida política bastante extensa. Yo le relaté un gesto que había tenido el bloque de concejales, ahora lo voy a relatar, el bloque de concejales del Partido Justicialista, y cómo respetábamos la palabra que le dábamos al otro. Claro. ¿Sabes qué me contestó él? Lamentablemente dice, eso hoy se terminó. Uno habla blanco acá y cuando va a la sesión se hace negro. Es una respuesta que, digamos, lleva algo de tristeza, en definitiva. Totalmente. ¿Por qué no puede suceder eso, no? Exactamente. Y es que, mira, es un error tan grave porque vos que andás en la calle, yo ahora ya no estoy tan metido, pero yo no soy una persona que vive en una burbuja. Si escucharan lo que mayoritariamente la gente dice, esto no debería ocurrir. Porque es muy común que la gente dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Claro. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Claro. Es casi un pedido, es un pedido
hasta casi desesperado de la gente, decir, ¿cómo puede ser que se estén peleando tanto, que estén discutiendo de esta manera? Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Yo vengo hace años escuchando este pedido de la gente en la base de la sociedad. Yo espero que cambie esto, espero que cambie. Miguel, vi que diste vuelta a la página, yo te invito para un próximo encuentro porque acá creo que hay alguna historia interesante, algo que me fuiste adelantando. ¿Te parece que nos encontramos en la próxima? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale, hasta la próxima. Hasta la próxima.